Saludos, bendiciones. El día de hoy estaremos tratando un tema sumamente interesante, el permanecer en Cristo Jesús. Es un tema que para mí es sumamente esencial para todos nosotros, para cada uno de los creyentes. Amén. Hoy es día de estudio bíblico, así que te pido que me acompañe, que estés conmigo para que podamos aprender todos juntos. Así que vamos a ello. Qué bueno es el Señor, qué bueno, que nos da el privilegio de poder compartir a través de estos medios este estudio. Quiero saludar y bendecir a todos nuestros hermanos que están conectados, aquellos que verán este estudio después, saludarte en el amor del Señor y decirte que estos estudios son sumamente interesantes para nuestro crecimiento a nivel personal y a nivel de conocimiento de la palabra. Amén. Es por ello que yo les pido que cuando tengamos estos estudios, tanto los martes como los jueves, que ustedes puedan estar a través de este medio para poder compartir, amén, y poder charlar, poder hablar, poder interactuar y que usted también pueda de una manera o de una forma aprender de lo que el Señor nos ha dado, amén. Así que vamos a empezar con el estudio bíblico de hoy. Mire, hemos preparado esta diapositiva con el objetivo de que pueda ser más visual este estudio. Este es el tema que tenemos para hoy, la garantía de permanecer en Cristo. Y vamos a estar estudiando un capítulo muy famoso de la Biblia, que es el capítulo 15. Lógicamente, no estaremos estudiando el capítulo entero, sino que estaremos estudiando algunos versos con el objetivo de poder entrar en esta temática o de poder, desarrollar esta temática. Y esta temática de estudio están de acorde con lo que nosotros venimos estudiando hace ya algunos tiempos sobre la vida cristiana. Me gustaría utilizar un texto como base para que podamos partir desde algún punto, ¿no? Y vamos a ver este texto que es el versículo principal en Juan capítulo 15, verso 4, ¿no? Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús nos dice, otra vez lo repito, permaneced en mí y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Antes de empezar con este estudio, hermano, o desarrollar los 3 puntos que tenemos para hoy, quiero hacer una mención a la importancia que tiene, hermano, el que nosotros permanezcamos en Cristo, ¿no? Mire, el que nosotros seamos cristianos hoy, el que seamos creyentes hoy, el que tengamos esa permanencia en Cristo Jesús, no es algo nuestro. Es decir, ninguno de nosotros un día se levantó y dijo, bueno, hoy yo quiero ser cristiano. No, al contrario, no queríamos nada con el Señor, no queríamos nada con Dios, no queríamos nada con lo que tuviera que ver con la relación de lo celestial, no queríamos nada. Pero en algún momento de nuestras vidas, escuche, en algún momento de nuestras vidas, el Señor a nosotros nos alcanzó. Y esto es doctrina básica. ¿Cómo nos alcanzó? Utilizando al Espíritu Santo para que nos convenza a nosotros de pecado. Y nos convenció de pecado. Nos convenció de que teníamos una necesidad, diría yo, imperativa, una palabrita muy característica mía, una necesidad imperativa de Dios. Pero eso no sucede en nuestro corazón hasta que el Espíritu Santo se revela en nuestras
vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios se revela en nuestras vidas, nos convence a nosotros de pecado, a nosotros no nos queda más remedio que acudir a Cristo para pedir perdón por nuestros pecados y que Cristo a nosotros nos perdone. Por eso dice la palabra, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es decir, ustedes no decidieron venir a mí. Ustedes no querían venir donde mí. Pero yo salí a su encuentro, salí a tu rescate y salí para conquistarte. Este es el maravilloso evangelio de Jesucristo. Entonces, todos aquellos que hemos sido convencidos por el Espíritu Santo y que hemos dado ese paso de fe y que hemos venido a Cristo, oiga, permanecemos en Cristo Jesús. ¿En qué sentido permanecemos en Cristo Jesús? En que Cristo se convierte en nuestro Dios, en que Cristo se convierte en nuestro abogado, en que Cristo se convierte en nuestro sustituto. Cuando pecamos, la Biblia dice, si alguno peca, abogado tiene. Pero también dice que Cristo es esa sustitución perfecta que satisface la ley de Dios para que nosotros no seamos condenados. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso, pero a la vez tan profundo y tan misterioso. Entonces, yo quiero que usted entienda que todos los que hemos recibido a Cristo de corazón, escuche, independientemente de los defectos que tengamos, porque entendemos que el camino del Señor es un camino de perfeccionamiento. Yo no entro al Señor y soy perfecto. O no que entro al Señor, no entro al camino del Señor y ya soy perfecto. No, yo entro al camino del Señor y en el transcurso de ese camino yo me voy perfeccionando. Entonces, todos los que venimos a Cristo, independientemente del grado de defecto que tengamos, sea mayor o sea menor, todos estamos resguardados, protegidos y estamos escondidos en las manos de Cristo. Pertenecemos a Cristo. No sé si me entiende. Y esa pertenencia nos hace permanecer en Cristo. Que este es el título que nosotros tenemos. Si tú permaneces en mí, si tú eres cristiano, si te has convertido, pues yo permanezco en ti. Y eso tiene unas garantías tremendas, pero también tiene unos beneficios tremendos, que hoy lógicamente no vamos a tratar, simplemente vamos a ver tres puntitos sumamente especiales. Amén. Espero que haya podido quedar claro esto. Si usted no lo tiene claro, por favor les pido que deje sus preguntas o deje sus aportaciones en la cajita aquí de comentarios donde usted puede escribir y aquí me sale en directo. Amén. Luego, pues si hay alguna pregunta, lo estaré poniendo en pantalla porque ya he aprendido cómo se hace. Así que para que la podamos compartir juntos. Amén. Entonces, si tú decidiste seguir a Cristo, si tú decidiste ir en pos del Señor, entonces tú tienes que entender que tú eres cristiano. Pero no solo eres cristiano, no solo eres seguidor de Cristo, no solo estás siguiendo su camino, sino que tú permaneces en Él, pero no solo tú permaneces en Él, sino que Él, Cristo Jesús, permanece en ti y en mí. Y eso es una garantía terrible, tremenda, ¿no? El deber de cada creyente es perseverar en la fe. Repito, el deber de cada creyente es perseverar en la fe del Señor Jesucristo, porque esa permanencia en Cristo es la garantía de la vida fructífera que el Padre espera de sus hijos. Amén. Repito, esa garantía de que nosotros permanecemos en Cristo, o esa permanencia en Cristo, es lo que nos da la garantía de que nosotros vamos a ser productivos en el camino del Señor. Y vamos a dar frutos espirituales, pero vamos a obrar en todo lo que tiene que ver con nuestra fe cristiana. Mire, usted no conoce personas que están dentro de la iglesia. Vamos a ponernos un poquito confesivo.
Y dentro de la iglesia llevan mucho tiempo, muchos años perteneciendo a la congregación, pero no dan fruto digno de arrepentimiento. Y eso tiene una explicación clara. Tiene una explicación clara. El que no lleva fruto es porque no ha sido injertado en la vid, no pertenece a Cristo. Así de sencillo. Puede estar en la iglesia, óigame, puede adorar, puede cantar, puede diezmar, pero si no lleva fruto digno de arrepentimiento, por más que usted diga que es cristiano, al final lo que le delata de cristiano son los frutos. Y si usted no lleva ninguno, pues está en la iglesia por estar. Y gloria a Dios que está en la iglesia, porque cualquier día viene el Señor y le hace recapacitar, ¿no? Por lo menos está donde se mueve, pero eso es también muy peligroso, porque está en el lugar donde puede recibir mayor condenación por no haber hecho lo que le correspondía hacer. Amén. Entonces, en ese sentido, debemos entender que el verdadero creyente tiene una característica fundamental: da fruto. Si no da fruto digno de arrepentimiento, hermano mío, amigo mío, tú no estás injertado en la vid verdadera que es Cristo. Porque si estás injertado, la vid te va a dar savia o va a transmitir savia para que fluya por tu organismo natural. Y esa savia va a hacer que fructifique y vas a dar fruto cuando llegue el tiempo. Es verdad que hay personas que llegan a la iglesia hoy, no le podemos exigir lo que a otros que llevan tiempo en la iglesia. Todo es un proceso, es verdad, pero el que entró hoy, como el que tiene 20 años, tiene que dar fruto o tiene que ir en el camino de dar fruto. Es tan sencillo como eso. Entonces, si tú conoces cristianos, entre comillas, que nunca dan fruto digno de arrepentimiento, no son cristianos. No son cristianos. Están en la iglesia, son simpatizantes de la iglesia, quieren ir en pos de Cristo, pero todavía tienen muchos impedimentos. Aunque profesen, canten y digan, al final esto no se trata de lo que yo pienso, ni de lo que yo digo, ni de lo que yo canto, ni de lo que yo hago, sino de lo que yo realmente muestro con mi vida, mis frutos. Tremendo tema, ¿eh? Tremendo tema. Mire, permítanme seguir con la diapositiva. Vamos a ponerla un poquito aquí. Este es el texto principal. Permaneced en mí y yo en vosotros. Eso está claro. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pero me gustaría ir al puntito número 1 una vez ya entendido este texto y una vez leído este texto. Mire, el punto número 1 es el siguiente. A ver si quiere salir ahora. Este puntito es sumamente interesante. ¿Sabe por qué? Porque nos insta, aquí me faltó una palabra, el llamado de Cristo a permanecer en Él. Pone de Cristo a permanecer en Él en el punto 1, pero me faltó el llamado de Cristo a permanecer en Él. Oiga, Cristo nos insta, nos llama a que nosotros podamos permanecer en Él. Y esto es sumamente interesante. ¿Sabe por qué? Ahora volvemos al texto. Mire, ¿sabe por qué es sumamente interesante? Porque cuando Jesús hace este llamado de que nosotros debemos permanecer en Él, es porque previamente Jesús conoce los peligros que nos vamos a encontrar en el camino con el objetivo de desenfocarnos del real camino de Cristo. Existen peligros en el camino que nos pueden alejar del Señor. Existen peligros en el camino que pueden cortarnos
del árbol principal para que nosotros no seamos nutridos con esa savia que proviene de ese árbol, ese tronco que es Cristo Jesús. Entonces, Jesús conoce el peligro y nos advierte. Nos advierte. ¿Qué nos advierte? Mire, vamos a ver lo que dice el verso que tenemos aquí por delante. Mire, el verso que aparece aquí es el 4, que ya lo hemos leído. Permaneced en mí y yo en vosotros. Un llamado. Jesús sabe los peligros que hay. Mire, otra cuestión que podemos extraer de este verso es que Cristo conoce los terrenos. Cristo sabe que por nosotros mismos, no vamos a fructificar en ninguna tierra. No, porque nuestra naturaleza pecaminosa siempre nos impedirá. Entonces, Jesús, conociendo eso, Jesús dice: tranquilo, yo conozco el terreno, sé dónde están, sé que están en el mundo, sé que hay muchas ofertas, sé que hay muchas cosas que les pueden desviar de mi atención, pero tranquilo, yo voy a plantarme yo en el mundo y ustedes van a ser injertados en mí. Yo voy a extraer los nutrientes que ustedes no pueden extraer por sí solos y yo se los voy a transmitir a través de mí. Es interesantísimo esto, poder observar esto. O sea, Cristo nos insta por todos los medios. En el capítulo 15, verso 4 del libro de Juan, nos hace ese llamado: ustedes tienen que permanecer en mí. ¿Saben por qué? Porque no pueden por sí solos ser plantados. Y hay gente que han intentado plantarse por sí mismo y han fracasado. Hay gente que ha labrado la tierra ellos mismos, se han plantado ellos mismos y han fracasado. Esto no se trata de plantarnos nosotros en una tierra concreta. Se trata de que Cristo esté plantado en esa tierra y nosotros injertados, escúchelo bien, injertados en Cristo Jesús. El permanecer en el reino, nos dice este texto, no es nuestro, es de Cristo, y Cristo nos lo regala. El permanecer en Él no es nuestro, es de Él y Él nos lo regala. Pero bueno, estoy tan emocionado explicando este texto que podría durar horas solo con el versículo 4, pero tenemos que seguir. Amén. Tenemos que seguir. Lo que está claro es que en el versículo 4 Cristo nos insta a que nosotros debemos permanecer en Él. Cristo nos llama a permanecer en su amor. Y sería el siguiente texto que tenemos por delante en color negro. Amén. Mire, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo. Mire, Cristo nos insta a que nosotros debemos permanecer en Él. Primero, porque permaneciendo en Cristo, siendo fiel a Cristo, nosotros mostramos nuestro amor hacia Él. Y cuando nosotros mostramos nuestro amor hacia Él, entonces ese amor se refleja hacia los demás, hacia las demás personas, hacia los que están en nuestro derredor. Entonces, estamos llamados a permanecer en Cristo, pero no de cualquier forma, en amor, no por obligación. Mire, hay gente, hermanos nuestros, que están en Cristo, no porque aman a Cristo. ¿Sabe por qué? Quizás porque le tienen miedo al infierno, quieren ser librados del infierno, y dicen: uy, yo prefiero creer en Cristo, porque si no, el infierno está preparado para mí.
Otros dicen, bueno, pues yo sigo a Cristo quizás por los panes, por los peces, por lo que Él me puede ofrecer. Entonces, el que sigue a Cristo por los beneficios y no por lo que Él es, entonces, no está permaneciendo en Él en amor, ni por amor, está permaneciendo en Él por intereses. Es un matrimonio por interés, por lo que yo te puedo extraer, por lo que tú me puedes dar o de lo que me puedes librar, pero no porque realmente te amo. Entonces, nuestro objetivo, hermano, escúchelo bien, debe ser que nosotros debemos estar en Cristo realmente porque le amamos. Si hay bendiciones, gloria a Dios. Si Dios se manifiesta desde el cielo a nuestro favor, gloria a Dios. Pero si no se manifiesta, le seguiremos igual y permaneceremos en Él, porque nuestra relación con Él, nuestra pertenencia en Él, no depende de lo que nos pueda dar o de lo que nos pueda librar. Depende de que le amamos y punto. Si estamos en el desierto, le amamos. Si tenemos la iglesia cerrada y no podemos dar culto todavía, que pronto daremos culto, pronto empezaremos, pero si estamos atravesando nuestros desiertos particulares, le amamos, no le rechazamos, no vamos tras otros dioses, no. ¿Sabe por qué? Porque estamos aquí por lo que Él es, no por lo que nos pueda dar. Entonces, tenga en cuenta esto. Dentro de la iglesia hay gente que viene por beneficio. A nosotros, ¿cuánta gente no ha venido aquí con nosotros, ha compartido con nosotros, se ha reído con nosotros, pero andaban detrás de los beneficios que se le podía dar dentro de la iglesia? No estaban porque amaban a Jesús, estaban por los panes y por los peces. Aleluya. Nosotros, con ellos, le hemos mostrado el amor de Dios. Y da igual, si vuelven, le mostraremos el amor de Dios. Y si nos vuelven a engañar, le seguiremos mostrando el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sí amamos a Jesús. Y el gran mandamiento que Jesús nos dice en este versículo, mire, lo vamos a poner otra vez. Lo vamos a poner. Me va a permitir. Mire lo que dice. Este es mi mandamiento, que el último versículo, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Sabe qué? La permanencia en Cristo nos hace amarle. La permanencia en Cristo nos hace amar a nuestros hermanos. La permanencia en Cristo nos hace, ¿sabe qué? Que mostremos el amor a los que nos rodean. La permanencia en Cristo. Y algo más importante todavía. Cuando nosotros no mostramos amor a los demás, cuando nosotros no mostramos amor a los que nos rodean, escuche esto, cuando nosotros no mostramos amor en nuestro entorno, entonces podemos decir claramente que nosotros no estamos injertados en Jesús, porque Jesús, aleluya, es amor. Lógicamente, tenemos que tener cuidado con nuestro entorno, con las personas que nos rodean. No somos tontos vagando por el paraíso. No somos tontos ilusos que no ve el peligro que nos puede venir. Vemos el peligro. No somos tontos, no somos ilusos, pero entendiendo y sabiendo que nuestro entorno es peligroso y que mucha gente viene con intereses, aleluya, fuera de lo que es el contexto del reino de los cielos, yo quiero que usted entienda, nosotros estamos llamados a mostrar el amor de Jesús a todo el mundo. Al que nos juzga, al que nos apedrea, al que nos crucifica, tenemos que decir, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No sé si me está entendiendo. Entonces, esa característica nos hace o hace ver que nosotros realmente permanecemos en Jesús cuando mostramos el amor. Mire, y hay gente que son difíciles de amar, por su carácter, por su forma, por cómo son. Pero aún a esa gente estamos llamados a amarle. Hay gente que son complicadísimas.
Pero a esa gente estamos llamados a amarle, hermano. Mire, yo me gozo, me gozo, me gozo, me gozo. Amén. Me gozo. Porque el Evangelio de Cristo es amor. Podríamos hablar de este tema un montón. Mire, podríamos hablar de que muchas veces nosotros condenamos más a la gente que lo que realmente le mostramos el amor de Dios. Yo entiendo que el pecado hay que denunciarlo, que el pecado hay que predicar la santidad de Dios. Pero no por ello nosotros estamos llamados a condenar al que peca. Estamos llamados a mostrarle el amor de Dios para que en ese amor nosotros le corrijamos, le sanemos y le ayudemos a avanzar hacia adelante. Porque si nosotros caemos, nos gustaría que nos corrigieran con amor y no con látigo. Si yo cayera, eso es lo que a mí me encantaría, que me instruyan, me corrijan, me pongan en disciplina, pero enarbolando siempre la bandera del amor. Mire, y me estoy enrollando mucho en el primer punto, pero esto es lo que Jesús nos está diciendo. No sé cuántos minutos llevamos. Bueno, vamos bien, vamos bien. Esto es lo que Jesús nos dice. Ustedes están llamados a permanecer en mí. Y yo soy ese árbol, ese tronco. Ustedes no pueden ser plantados ustedes mismos. Tienen que ser, no sé cómo se... injertado, es la palabra correcta. Injertado en mí. Y yo voy a estar plantado en la tierra. Porque yo conozco los peligros. Yo soy Dios. Yo puedo extraer lo mejor de lo peor. Pero ustedes no pueden estar plantados en la tierra. Yo estoy plantado, extraigo y os nutro. Jesús nos llama a estar plantado en Él. Pero segundo, Jesús nos dice, la evidencia, una de las evidencias más claras de que ustedes están plantados en mí, es que ustedes tienen que mostrar amor hacia mi persona, y podríamos hablar un sermón solo de mostrar amor a Jesús. Mostrar amor a Jesús es rechazar el pecado. Mostrar amor a Jesús es permanecer plantado en Él. Mostrar amor a Jesús es ir en pos de Él, aunque a nosotros nos cueste todo lo que nos cueste. Mostrar amor a Jesús, aleluya, es ir en obediencia a los mandamientos, en obediencia a la palabra, en obediencia a sus estatutos. Pero también Jesús nos dice que debemos permanecer en Él, no solo para amarle a Él, sino para amar a los demás. Vamos al siguiente puntito. Este tema para mí está muy interesante, no sé para usted, pero para mí interesantísimo. Mire, este es el segundo puntito que lo tengo aquí. El fruto de permanecer en Cristo. Y dentro de este punto, permanecer en Cristo, oiga, garantiza fruto abundante. Si permanecemos en Cristo, vamos a tener fruto abundante. Y vamos a leer el versículo que está en rojo, que es el versículo 5 del capítulo 15. Mire, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, en este sentido, entiéndame, el permanecer en Cristo nos garantiza a nosotros que nosotros vamos a llevar fruto. Sería frutos en plural, no uno, ni dos, ni tres. Vamos a llevar muchos frutos, aleluya, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mire, el primer fruto que nosotros podemos llevar, vamos a llamarlo un fruto eterno. Nosotros, el fruto que, antes de explicar esto, escúcheme, entiéndase como fruto el resultado de nuestro comportamiento, de nuestra forma de actuar o de mostrar a los demás todo lo que hemos aprendido y se nos ha dado en el Señor. Sean frutos espirituales, frutos eternales, cualquier beneficio. Nosotros, cuando permanecemos en Cristo, es que se nos da. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, gozo. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Todo esto se nos da a nosotros cuando nosotros estamos plantados
en Jesús. Solo cuando estamos plantados en Jesús. Entiéndase. Entiéndase. Entonces, muchos de ustedes quizás dicen, pero yo no llevo fruto. Pues, hermano mío, hay un problema. Y un problema grave, que ahora vamos a ver el tercer punto, que es un problema grave. Es como que usted vaya en un cohete de estos que van al espacio y digan, Houston, tenemos un problema. Y un problema muy, muy, muy grave. Cuando esa palabra, dentro del tema de los transbordadores, el espacio y los cohetes, cuando esa palabra suena, tenemos un problema, todas las alarmas saltan, porque cualquier problema en el espacio no es un problema cualquiera, es un problema muy grande. Lo mismo pasa en la vida del creyente. Cuando hay un problema, no es un problema pequeñito, no es cualquier problema, es un problema muy grave, porque te va a impedir, escúchalo bien, el hecho de que tú tengas un problema en el sentido de que no permanezcas en el Señor, de que no estés injertado en el Señor, te va a impedir llevar frutos. Y el que no lleva fruto, ya veremos lo que le pasa en el puntito 3. Vamos por el punto 2. Entonces, la garantía de llevar mucho fruto es la pertenencia o estar injertado en Cristo. Que esto se le quede grabadito. Si usted no está injertado en Cristo, no puede llevar fruto. Es lógico, no puede, ni va a llevar fruto. Porque la savia del Maestro, el Espíritu del Maestro, no vive en usted. Amén. Aleluya. Dentro de este mismo puntito, los otros versículos que teníamos, el otro versículo, nos habla de permanecer en Cristo, garantiza pedir y recibir. Mire, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es el versículo 7 del capítulo 15. Entonces, el permanecer en Cristo tiene dos beneficios para nosotros. Una es que vamos a llevar fruto, y mucho. Fruto digno de arrepentimiento, frutos espirituales. Vamos a ser más pacientes. Podríamos detenernos en todo esto, pero no tenemos el tiempo suficiente. Y entiéndase como fruto todos los beneficios que Cristo me da a mí y que son mostrados a través de mi personalidad y a través de mi vida diaria. O sea, paciencia, amor, gozo, paz, etcétera. Todo eso, ¿no? Pero la segunda ventaja de permanecer plantado en Cristo, y esta es sumamente importante, es que podemos pedir al Padre y el Padre nos dará. Si permanecéis en mí, oiga lo que dice el texto bíblico. Mire, vamos a leerlo otra vez. El texto que está en negro pone, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahí está la clave. No cualquiera puede pedir. Pastor, yo llevo pidiendo mucho tiempo y no me es contestado. ¿Sabe por qué? Porque quizás tú no estás permaneciendo injertado en Cristo. Y es duro decirlo, pero es Biblia. Cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús, cuando nosotros estamos plantados en Cristo Jesús, primero, nunca vamos a pedir fuera de la voluntad de Dios. Nunca. Siempre pediremos en la voluntad de Dios y por lo tanto todo lo que pedimos se nos concede. Yo tengo testimonios así de la obra del Señor en mi vida. Amén. Por ejemplo, ahora mismo, justo antes de hacer esta transmisión, el Señor contestó una de mis oraciones. Ahora, justo hoy, ahora, el Señor contestó una de mis oraciones. Amén. Porque cuando nosotros estamos plantados en Cristo, sabemos cómo pedir y cómo conviene. Mire, recuerdo aquella vez un testimonio, algo que escuché, de alguien que pedía, Señor, dame un camión. Esto es jocoso, ¿no? Parece un cuento y creo que es un cuento, ¿no?
Escuche cómo pedía este: Señor, dame un camión lleno de basura. Señor, dame un camión lleno de basura. Señor, dame un camión lleno de basura. Y un hermano que lo escucha le dice: hermano, ¿pero por qué razón tú estás pidiendo un camión lleno de basura? ¿No es más fácil pedir un camión limpio, nuevo? Y el hermano se quedó como: anda, tiene razón. O sea, hay gente que no sabe cómo pedir porque no está injertado todavía en Cristo. O sea, cuando yo estoy en Cristo Jesús, el mismo Espíritu me guía para yo poder pedir lo que conviene y cómo conviene. No pedir capricho. O no pedir una casa más grande para mostrarle a mi vecino que yo soy mejor que tú. O un coche del año para que todos los hermanos me vean. Que el Señor te reprenda. Cuando pides así, que el Señor te reprenda. No estás injertado. Tienes que injertarte en Cristo. Permanecer en Él. Que sus palabras permanezcan en ti para que tú puedas obrar en la dirección que Cristo exige. Es tremendo. Mire, cuando un cristiano que permanece en Cristo, apréndase esto, por favor. Ora en petición. Esa petición que está pidiendo siempre honrará el nombre de Cristo. Siempre honrará el reino de los cielos. Nadie que pida fuera de ese orden, nadie que pida una petición que no honre a Cristo, nosotros, no yo, lo dice la Biblia, debemos interpretar y entender que esa persona no está perteneciente, no pertenece al cuerpo de Cristo, aunque esté en la iglesia. ¿Sí? Por eso es importante que estemos injertados en Cristo para que Él nos dé esa savia espiritual y los frutos fluyan y nosotros podamos pedir como conviene. Pero, escúchenme, podemos pedir y se nos dará. Podemos pedir y se nos dará. Amén. Porque nosotros sí sabemos cómo pedir. ¿Sabe por qué? Usted sí sabe cómo pedir. ¿Sabe por qué? Porque está en Cristo injertado. Usted está en Cristo injertada y sabe cómo pedir. Y Cristo se complace en contestarle. Porque su petición es para honrar su nombre. Su petición es para honrar el reino de los cielos. Y su petición siempre tiene que ir en pos del camino que Cristo ha trazado. Amén. Permítanme tomar un poquito de agua. Mire, el último puntito, amén, el último puntito que vamos a tratar es sumamente interesante. Vamos a estar estudiando 2 versículos bíblicos del libro de Juan y ya con esto vamos a ir concluyendo. Mire, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora volvemos a la diapositiva. Miren, todo aquel que ha sido plantado en Cristo y no lleva fruto, ¿sabe lo que dice la palabra? Que el Señor lo va a quitar. Así de sencillo, así de claro, el Señor lo va a quitar. Pero el que lleva fruto, escuche, el que lleva fruto, el Señor lo va a podar para que lleve más fruto. Y los que entienden del tema de la agricultura saben que cuando se poda un árbol se está haciendo más fuerte el tronco, se está haciendo más fuerte la rama principal, la rama que va a llevar fruto, y todos los nutrientes no son malgastados en las ramas que no son necesarias. Y esto nos dice mucho, hay cosas en nuestra vida que no son necesarias, que el Señor va a cortar de raíz con el objetivo de que llevemos más fruto. Pero hay una advertencia para el que no lleva fruto. Será cortado, será quitado, será extirpado. Y es una palabra muy dura,
Pero yo no lo estoy diciendo, lo acaba de decir el texto que hemos leído en el capítulo 15, el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todo aquel que no lleve fruto lo quitará. Pero no lo va a quitar para dejarlo ahí como florero o como adorno. No. Todo lo que no sirve se desecha. Y en este caso, si usted tiene una siembra y usted empieza a cortar ramas que son innecesarias y la va tirando, la va tirando en el suelo, esas ramas necesitan ser recogidas para ser destruida o para ser expulsada de la viña o de tu terreno. Porque si tú la dejas en la viña, ¿sabe qué va a pasar? Que van a ser de obstáculos. Tremendo, ¿eh? Y esto es duro que voy a decir, pero es bíblico. Existen dos formas en que Dios nos habla en este texto bíblico. Dos formas. Una la vamos a decir ahora, pero la otra es que muchas veces hay gente en la iglesia que vienen a destruir y a hacer daño a la iglesia. No están injertados en el árbol que es Cristo Jesús. Y vienen a destruir. ¿Qué hace el Señor? Lo corta y lo saca fuera. Entonces, debemos aprender que cuando Dios echa a alguien fuera, lo saca, lo corta, lo extirpa, nosotros no debemos preocuparnos. Eso es problema de Dios y de la persona en sí. Dios sabrá lo que hace con esa persona. Nosotros no debemos ni entristecernos, pero tampoco debemos alegrarnos. Debemos pedir misericordia por aquel que Dios extirpa de la casa de Dios. Un error que solemos cometer es buscar a gente que Dios se ha llevado fuera. Si Dios se lo llevó, fue por algo, déjelo. Pastor, vaya a buscarlo. Y si Dios lo cortó, lo quitó, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Yo soy más que Dios? No, no soy más que Dios. Oraremos en misericordia. Señor, ten misericordia. Cambia esa vida, transfórmalo, revélatele. Señor, que su corazón se ha transformado. Pero, hermano, si Dios lo quitó, alabado sea el Señor. Es tan sencillo como eso. Entonces, esta es la primera forma. Pero la segunda forma en la que Dios quita persona, mire. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego que arde. Tremendo. El que no esté en mí, en Jesús, entiéndase Jesús, el que no esté en Jesús es cortado, es echado fuera, se secará y luego no será más útil que para ser quemado, dándonos a entender que todo aquel que no permanece en Cristo se marchitará, se secará y será lanzado al infierno. Así. De duro como suena. El infierno está para todos aquellos que no están en Cristo Jesús injertado. Entonces, peligro de peligro. Suenen las alarmas. Activen todas las campanas. Activen todas las alarmas habidas y por haber. Y anuncien que el que no está injertado en Cristo Jesús será lanzado fuera y será quemado. Biblia, no yo, lo dice la palabra del Señor. Ahí está el verso. El verso 6 del capítulo 15. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego que arde. Tremenda palabra. Por eso Jesús nos invita a que llevemos fruto, a que permanezcamos en Él, a que estemos injertados en Él. Amén. Así, hermano, que Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que este estudio pueda servir de algo y pueda ayudarte en tu vida diaria. Permítanme hacer una oración.
Padre eterno que estás en los cielos, en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, te doy gracias por permitirme poder impartir este estudio bíblico a través de estos medios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Bendice a los hermanos que han visto este estudio y a aquellos que lo verán. Bendícelo en el nombre poderoso de Jesús. Amén.